¿Por qué las hostias consagradas tienen un valor incalculable? La hostia consagrada por un sacerdote se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo. Nos bendice cuando la comemos sin pecado. Y es tal su poder que los satanistas las usan para realizar maldiciones. El padre Emiliano Tardif ha demostrado la forma en que el maligno detecta cuando una hostia está consagrada, y Dios nos muestra con sus milagros eucarísticos que cada hostia y sus partes contienen su verdadera carne y sangre. Esa transubstanciación es todo un misterio que nació en la última cena del Señor con los discípulos, cuando partió el pan y se lo dio a sus discípulos junto con el vino, diciendo que era su cuerpo y su sangre. Hoy podemos apreciar varias perversiones. Por un lado, los robos de hostias, incluso para hacer ritos satánicos, y por otro lado, el poco cuidado que en la propia Iglesia se observa en algunos casos en el manejo de las partículas. El robo de hostias consagradas. El robo de hostias consagradas crece en la medida que aumentan los cultos de santería y satánicos. Las hostias se roban de dos maneras, según los expertos: sustrayéndolas directamente de los sagrarios, o lo que resulta más fácil, yendo a comulgar en la mano y guardando la hostia en el bolsillo en vez de tragarla. Esta es una razón más para pedir que se comulgue en la boca. Las parroquias se defienden pidiendo la comunión en la boca, porque los cultos satánicos saben cómo usar la hostia consagrada para sus misas negras u otros rituales y le dan su real valor, aunque para un uso contrario. Hay un famoso caso de un robo ocurrido en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Silla, en Valencia. Según la documentación que se conserva del templo, el 25 de marzo de 1907, cuando las hostias consagradas iban a utilizarse para la comunión, fue encontrado el sagrario abierto y sin el copón en que se guardaban, que había sido sustraído por un desconocido. 2 días después, las hostias consagradas desaparecidas fueron halladas por un labrador bajo una piedra en un huerto y devueltas en solemne procesión a la parroquia. En 1934 se comprobó que las hostias consagradas permanecían incorruptas, en el mismo estado en que fueron encontradas bajo la piedra y manteniendo inalteradas sus condiciones de pan. Entonces el arzobispo de Valencia inició un expediente para declarar milagrosa su conservación, sellando y lacrando el relicario. Esta experiencia es el de las decenas de milagros eucarísticos que han sucedido en la historia. El uso de hostias consagradas en ritos satánicos. Por medio de tales ritos se pretende mandar una maldición o realizar algún hechizo a una persona concreta. Se piensa que el mejor momento será por la noche, en un particular periodo de tiempo en el cual la persona está dormida, por ejemplo, 2 horas antes de despertar. De ahí que los ritos satánicos comienzan en general en las horas nocturnas. Los lugares precisos donde se realizan son escogidos dependiendo de la posibilidad de organizar todo con cierta reserva, en algunos casos en cementerios o iglesias en ruinas. Durante los ritos satánicos, algunos grupos llegan a profanar cadáveres o cometen actos de violencia física, incluso sobre menores, y hasta homicidios rituales. El rito principal de todo grupo satanista, es decir, la misa negra, ha sido descrita por LaVey tanto en The Satanic Bible como en The Satanic Rituals. Los diversos grupos satánicos introducen modificaciones respecto al rito aplicado por LaVey, quien lo ha establecido siguiendo el modelo de las más antiguas misas negras europeas. El rito es oficiado por un celebrante, un diácono y un subdiácono. Como instrumentos se usan algunos cirios,
un pentáculo invertido, un cáliz lleno de vino o de licor, una campanilla, una espada, un aspersorio o falo y un crucifijo invertido. También se usa una hostia auténticamente consagrada. El altar de la misa negra es una mujer desnuda, y los participantes llevan vestidos negros con capucha. El rito imita más o menos el de la misa católica, con las oraciones recitadas en latín, inglés y francés. Naturalmente, en lugar de invocar el nombre de Dios, se invoca el de Satanás. Se invocan nombres de diversos demonios. Se recita el Padre Nuestro en sentido contrario y negativo: Padre nuestro que estás en el infierno. También se lanzan invectivas contra Jesucristo y la hostia, que el catolicismo afirma que es literalmente el cuerpo de Cristo, es utilizada de varias maneras, como por ejemplo utilizándola en prácticas sexuales, pisoteándola repetidamente con odio, escupiéndola, maldiciéndola. El Señor nos da su aviso sobre la importancia exorcística de la hostia consagrada. El obispo bretón relata que el padre Emiliano Tardif asistió a una joven poseída por el demonio. Esta es su versión. Emiliano Tardif era un hombre de Dios que hacía maravillas. Una vez les estaba dando un retiro a sacerdotes en Suiza, cuando se aparecieron allá, no sé de qué otro país vecino, con una joven que se presumía estaba poseída por el demonio. Entonces él se separó de los demás sacerdotes y se puso a hacerle una oración a la joven. Luego hicieron un experimento. Como era un retiro con sacerdotes, tenían el Santísimo expuesto para la oración. Seguidamente mandaron a buscar la custodia donde se coloca el Santísimo. Cuando le acercaban el Santísimo a la joven, se retorcía y hacía de todo. Estaba poseída por el demonio. Luego retiraban la custodia y se tranquilizaba. No sé si fue la idea del padre Tardif o de otro, pero sacaron la hostia consagrada y buscaron otra hostia igual, pero sin consagrar, y se la acercaron a la joven, igual que con la custodia. Esta se quedaba tranquila. El padre Emiliano decía: nosotros no notamos la presencia de Cristo, pero el demonio sí sabe hacer la diferencia, porque cuando le acercaban la hostia consagrada, la muchacha se ponía como una fiera, pero cuando le ponían la otra sin consagrar, permanecía tranquila. El Señor nos muestra que las hostias consagradas son su cuerpo y sangre a través de milagros eucarísticos. El cuidado que se debe tener con las hostias consagradas y sus partículas. La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsisten las especies eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1377. De acuerdo a esta doctrina, sabemos que nuestro Salvador está presente todo entero, cuerpo, sangre, alma y divinidad, en toda la hostia consagrada. Además, sabemos que todo el Cristo está presente en cada parte de la hostia. Por lo tanto, es evidente que todo el Cristo real y verdadero está substancialmente presente incluso en una pequeña partícula de una hostia o en una pequeña gota de la preciosa sangre. No hay ninguna parte de la hostia en que no esté Cristo Jesús, y aún más, ninguna parte de la hostia es una parte de Cristo, sino que cada parte de cada hostia es Cristo total presente en su totalidad. La presencia de Cristo en las partículas. Ahora, si un católico está dispuesto a creer que Jesús está presente en la hostia, no hay una buena razón para dudar de que nuestro Salvador está presente incluso en una pequeña pieza rota sacada de una hostia más grande. De hecho, incluso una pequeña porción de la especie eucarística de una hostia consagrada no es menos sagrada que la hostia más grande,
utilizada por el sacerdote, o de las más pequeñas, dadas a las personas. Además, un tabernáculo que contiene más hostias no es más santo que un tabernáculo que contiene menos. Entonces, debería ser muy claro que el tamaño o la cantidad no cambia la presencia de Cristo. Por lo tanto, si un católico cree en la Eucaristía, que Jesús está realmente presente en la hostia, entonces debe reconocer que una pieza relativamente pequeña de lo que ve como pan es de hecho Jesús. Aquellos que no son cuidadosos con las partículas eucarísticas o que niegan que Jesús está presente incluso en pequeñas piezas de las hostias, o bien no creen en la Eucaristía en absoluto o son muy tontos, ya que su propio razonamiento es contradictorio.